A lo largo de la inmensa historia universal, nos encontramos con increíbles eventos y anécdotas que ponen a volar nuestra imaginación, bombardeando nuestra cabeza con múltiples incógnitas a las que solo se le puede encontrar respuesta, navegando todavía más en la historia. El Imperio Romano es algo infalible para todo aquel que desea aprender sobre historia en general. Se trata de la cuna de la civilización occidental, el país que reformó completamente el concepto de nación, conquistó con grandes campañas militares territorios en Europa, Asia y África, y sentó las bases para lo que hoy en día serían todos los países europeos, americanos, entre otros. Por otra parte, China es una nación con una historia extremadamente extensa, siendo una de las primeras civilizaciones de las que se tiene registro alguno. Durante la mayoría de su historia, fue un imperio pionero en tecnología, conocimiento y desarrollo humano en general, siendo el seno de toda la cultura oriental. Al enterarnos de que estos dos grandes colosos vivieron en la misma época, cabe hacernos la pregunta de que si estas naciones tuvieron contacto alguno entre ellas, o qué hubiese pasado si estas dos grandes naciones se hubiesen encontrado entre sí. Es por ello que hoy te hablaré de toda la evidencia histórica sobre el contacto entre el Imperio Romano y el Imperio Chino. La ruta de la seda fue una ruta comercial que conectaba Asia con Europa, para ser más exactos, a la ciudad de Luoyang en China con la ciudad de Constantinopla en Roma. En esta red comerciantes tanto independientes como misiones comerciales de naciones llevaban sus productos al otro lado del mundo para poder venderlos a un precio mucho más alto y ganar más dinero con ellos. Así que inconscientemente en el Imperio Romano se consumían y utilizaban productos chinos y en el Imperio Chino se consumían y utilizaban productos romanos. Uno de los productos chinos más demandados por los romanos era la seda, que hasta esa fecha solo los chinos sabían cómo procesarla, y el producto romano más demandado por los chinos era el vidrio de alta calidad producido en la ciudad de Alejandría. Sin embargo, todos estos productos se intercambiaban de manera indirecta, ya que nunca existió un comercio directo entre Roma y China, porque entre estas dos naciones existían dos poderosos imperios que los separaban, el Imperio Parto y el Imperio Kushan. Estas naciones sabían de su existencia mutua, y ambos se hacían mil y un preguntas sobre ellos. China fue el país en dar el primer paso para establecer contacto directo con Roma. En el año 97, un enviado chino llamado Gan Jing se abrió paso desde Xinjiang con la intención de llegar al Imperio Parto y posteriormente al Imperio Romano. Este explorador chino llegó hasta Mesopotamia. Sin embargo, los locales le dijeron que el camino hacia Roma era muy peligroso y duradero, lo que lo desanimó mucho y decidió regresar a China. Sin embargo, llegó lo suficientemente lejos como para recopilar algo de información sobre Roma. Posteriormente, Gan Jing escribió un libro para el emperador chino llamado Hou Hanshu, en donde describía a Roma de la siguiente manera. Su territorio se extiende por varios miles de li. Se han establecido relevos postales a intervalos, que están todos enyesados y enjalbegados. Hay pinos y cipiestres, así como árboles y plantas de todo tipo. Tienen más de 400 ciudades amuralladas. Existen varias decenas de pequeños reinos dependientes. Las murallas de las ciudades están hechas de piedra. Es desde este país de donde proceden todos los varios objetos maravillosos y raros de los estados extranjeros. También Gan Jing describe al emperador romano de la siguiente manera. En cuanto al rey, no es una figura permanente, pero es escogido como el hombre más digno. La población en este país es alta y de figura regular. Se parecen a los chinos y es por ello que el país es llamado Da King. El suelo produce mucho oro, plata y joyas raras, incluyendo la joya que brilla en la noche. Bordan los tejidos con hilos de oro para formar tapices y damascos de muchos colores, y fabrican una tela pintada en oro y una tela lavada en fuego. Ya para estas fechas, Roma y China se conocían entre sí, pero no tenían relaciones directas. Roma era conocida en China como Da King, y China era conocida en Roma como Sinae. 60 años más tarde,
Roma decidió finalmente establecer relaciones directas con sus vecinos del lejano oriente. En el año 166, el emperador romano Marco Aurelio Antonino comisionó una misión de diplomáticos romanos para llegar hasta China. No se tiene mucho registro histórico de esta embajada, pero se sabe que fue por vía marítima. Se especula que los romanos salieron de la península del Sinaí y llegaron hasta Tonkin, o sea, al norte de Vietnam. En este momento se dio el primer contacto oficial entre chinos y romanos. Los romanos enviaron presentes a los chinos como marfil y caparazones de tortuga. Asimismo, durante esta expedición, los chinos adquirieron de los romanos algunos conocimientos sobre astronomía. A partir de acá, en los años siguientes, hubieron otros intentos de embajadas por parte de los romanos, de los que desgracia se cuenta con muy poco registro histórico. A partir del año 300, ambas naciones comenzaron a inestabilizarse y a tener conflictos bélicos con otras naciones, lo que imposibilitó todavía más las relaciones entre estos dos países. No obstante, existe otro hipotético contacto entre Roma y China que vale la pena mencionar. En el año 53 a.C., el Imperio Romano y el Imperio Parto estaban en guerra. Ese año ocurrió la llamada Batalla de Carras, en donde los romanos, al mando del general romano Marco Licinio Craso, fueron derrotados y tomados prisioneros por los partos, quienes posteriormente los usaron como mercenarios y los llevaron a la región de Bactria para proteger sus fronteras orientales. A partir de acá no se tiene registro histórico alguno de qué pasó exactamente con la legión romana. Sin embargo, a partir de acá comienza la teoría llamada como la Legión Perdida de Craso. Unos 17 años más tarde, en el año 36 a.C., soldados chinos emprendieron una campaña militar contra bárbaros en la región de Bactria. Los chinos describieron en sus escritos que en vez de enfrentar a nómadas con poca experiencia militar, combatieron a grandes veteranos muy disciplinados, quienes tomaron una posición defensiva que, según la descripción china, coincide perfectamente con una posición militar defensiva romana. Estos soldados fueron derrotados por los chinos, quienes los tomaron prisioneros y los llevaron al interior de China y los asentaron en la región de Gansu. Allí fundaron el poblado llamado Lijien. Hoy en día esta ciudad existe y sus habitantes poseen rasgos y genética europea. Algunos tienen ojos claros, cabellos amarillos, estatura alta, barbas y cejas espesas, narices largas, entre otros rasgos caucásicos que avalarían que los habitantes de esta ciudad son descendientes de la llamada Legión Perdida de Craso. Si tú conoces algún otro hecho histórico, alguna teoría o hipótesis que hable acerca de un contacto entre estas dos civilizaciones que no mencioné en el video, te agradecería mucho que me lo dejaras en los comentarios, para así poder aprender más del tema. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.